Bien, buenos días. Vamos a comenzar con el test de patología del anillo de Waldeyer. ¿Cómo es la composición del anillo de Waldeyer? Bien, todos sabemos que el anillo de Waldeyer está compuesto por 4 amígdalas, ¿no? La palatina, la de Luschka, que también viene a ser la adenoides, la Gerlach, que es también la amígdala tubárica, y la lingual. Por eso es que esta viene a ser la correcta, la A. Recordar que la de Rosemüller no es parte de ninguna amígdala, es una fosa. ¿Cuál es la correcta según la importancia en relación a primera infancia, segunda infancia y en adulto? Bien, depende de la edad del paciente. Las amígdalas van a tener una importancia inmunológica y estas van a empezar a declivar dependiendo de esta, ¿no? En la que vamos a tener en que en la primera infancia la adenoides va a ser más activa. En la segunda infancia, la amígdala palatina. Y en el adulto, la lingual. El desarrollo del anillo linfático de Waldeyer, las amígdalas palatinas y las vegetaciones adenoides tienen un doble origen embrionario. Exacto, que vienen a ser del endodermo y del mesénquima. Las células plasmáticas secretan inmunoglobulinas, siendo un 65% en su producción la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A en un 25%. El epitelio de las criptas viene a ser un epitelio criptoreticular. Recordar que el estratificado queratinizado son del adenoides y el pseudoestratificado ciliado es de las palatinas. Son características de la fase adenoidea, excepto. Acá tenemos que tener en cuenta la bibliografía de Basterra que habíamos enseñado, donde tenían las características de lo que es la fase adenoidea. Se caracterizaba por el aspecto de una boca entreabierta, un paladar en cúpula en catedral, también que el labio superior se va a encontrar corto, hipoplásico, el maxilar superior y va a haber exposición de los incisivos. En este caso, la alternativa incorrecta va a ser el maxilar inferior hipoplásico, debido a que el que realmente se encuentra hipoplásico es el maxilar superior. En una paciente mujer de 6 años que acude a una consulta porque respira con la boca abierta, ronca a veces, tiene rinorrea y presenta tos nocturna a veces, el médico sospecha de una adenoiditis crónica. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? En este caso de la adenoiditis crónica, uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes es el cuerpo extraño en fosa nasal. También aquí debemos tener en cuenta la edad del paciente, que es una niña, y la sintomatología, que es similar a la presencia de un cuerpo extraño en la cavidad nasal. Uno de los síntomas que trae un niño de 5 años a consulta es irritabilidad y alteración de la atención. En el examen físico notamos que el paciente tiene ojeras, babea y tiene el labio superior corto con exposición de incisivos. ¿Qué exámenes útiles solicitaría si se piensa en un diagnóstico de hipertrofia adenoidea? Marque el excepto. En este caso debemos tener en cuenta que los exámenes
de imágenes auxiliares que nos sirven en una hipertrofia adenoidea son 3. La nasofibroscopía, la radiografía de Kabum y la tomografía de la nasofaringe. En la nasofibroscopía se indican lo que son los grados de la hipertrofia y en la radiografía de Kabum es la más útil y la más usual, en este caso por los grados de hipertrofia, que son 4. En este caso, la timpanometría no se va a utilizar como un examen de diagnóstico definitivo para hipertrofia adenoidea. Es un examen auxiliar complementario en el caso exista una otitis media, pero no es característico de usarlo en diagnóstico para hipertrofia adenoidea. Llega a un consultorio de otorrino un paciente varón de 4 años por sintomatología de estornudos, rinorrea transparente, ronquidos, cuando duerme desde hace 2 días. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? En este caso, el paciente es un niño de 4 años. La sintomatología son estornudos, una rinorrea transparente y ronquidos cuando duerme desde hace 2 días. Hay que tener en cuenta que aquí estamos pensando en lo que es una adenoiditis. Hay que precisar si es de tipo aguda o de tipo crónica. Por el tiempo que son solo 2 días, vamos a sugestionar que sea una adenoiditis aguda. Y vamos a determinar si es de tipo viral o si es de tipo bacteriano. En este caso, debido a las características que solo va a presentar estornudos, que también hay ronquidos al dormir, y además la presencia de una rinorrea transparente, nos hace pensar o acercar el diagnóstico hacia una patología de causa viral, debido a que la causa bacteriana se va a caracterizar por fiebre alta, por una rinorrea amarilla o verdosa, y la presencia de también episodios de apneas. Entonces, el diagnóstico más probable sería una adenoiditis viral. Además también del tiempo, que son 2 días, y en la bacteriana suele ser mayor a 48 horas. De los siguientes enunciados, menciona el incorrecto. La hipertrofia de adenoides se trata por elección con cirugía. Eso es verdadero. Una hipertrofia de adenoides normalmente se elige la elección del tratamiento quirúrgico, ya que el tratamiento farmacológico muchas veces no tiene repercusión sobre este elemento hipertrófico. Mayormente el tratamiento farmacológico se va a dar siempre y cuando el paciente presente infecciones asociadas como otitis o alguna faringoamigdalitis, pero no va a repercutir en el componente hipertrófico. Eso solamente se va a resolver por medio de una cirugía. En este caso, la adenoidectomía. En el caso de la adenoiditis aguda se observa la evolución y hay un tratamiento sintomático. Esto es verdadero. En una adenoiditis aguda no se da un tratamiento inicial antibiótico o farmacológico para el agente o el microorganismo causal. No. En este caso, la adenoiditis aguda, primero en el tratamiento solo se observa a ver cómo evoluciona, ya que nosotros por teoría sabemos que la adenoiditis aguda se resuelve en el transcurso de los días, entonces no es necesario aplicar un tratamiento farmacológico. Solamente el tratamiento que aplicamos es el sintomático para, en el caso de que el paciente, los síntomas no sean muy tolerables, entonces aplicamos antihistamínicos, analgésicos, antipiréticos. En el caso del tratamiento antibiótico para adenoiditis crónica, no mejora el componente hipertrófico. Ya lo habíamos detallado esto en el primer enunciado, donde decíamos que el tratamiento antibiótico solo va a servir para infecciones asociadas. No es directamente en el componente hipertrófico. Entonces, aquí el enunciado falso va a ser la alternativa B, que dice que la rinorrea
amarilla y abundante es uno de los criterios absolutos para una adenoidectomía. Esto es falso. Dentro de los criterios absolutos tenemos los episodios, como podemos observar aquí en la esquina superior derecha, lo que son las prioritarias que viene a ser la hipertrofia adenoidea, que ya se va a ver acompañada de episodios de apneas severas y también una sospecha de enfermedad maligna. Estos son los indicadores absolutos para la cirugía. Siguiendo con las preguntas, dentro la etiología más frecuente de las amigdalitis palatinas es la amigdalitis vírica, específicamente por adenovirus y mitsovirus. ¿Y por qué no las demás? Sí, lo que es amigdalitis palatina siempre va a ser las amigdalitis víricas, pero hay que saber que hay formas específicas como las inespecíficas. Dentro de las inespecíficas está adenovirus y mitsovirus, y las específicas está virus de Epstein-Barr, virus herpes simple y virus Coxsackie. Pero la más común siempre va a ser las inespecíficas, la de adenovirus y mitsovirus. Después vendrían las específicas de herpes simple, Epstein-Barr. Después vendrían las bacterianas y así también después las crónicas, ¿no? Llega al consultorio un paciente de 4 años, su madre refiere que desde hace 5 días tiene congestión nasal y dolor de garganta acompañado de tos. Hace 2 días le tomó la temperatura, 37.5 grados centígrados. Al examen físico en consultorio se observa hipertrofia amigdalar grado 2, placas de pus sobre estas, o sea, sobre las amígdalas, y al tomar la temperatura se tiene 39 grados centígrados. Estamos ante el caso de una sobreinfección bacteriana precedida de una amigdalitis viral, o sea, el paciente debutó con los síntomas de lo que era una amigdalitis viral, se le dejó pasar, no le tomaron la importancia necesaria, y después llegó la sobreinfección bacteriana y es lo que lleva al paciente al consultorio. Si estamos ante un paciente con una hipertrofia amigdalar grado 4 que tiene dificultad al hablar y respirar, concomitantemente hay fenómenos de desaturación de las tasas de oxígeno, ¿qué actitud debemos tomar? Tener en cuenta que la hipertrofia amigdalar grado 4 es la que sobrepasa más del 50%, ya donde las amígdalas llegan a la línea media donde están chocando y eso provoca una obstrucción de lo que es la orofaringe, ¿no? Y por eso el paciente tiene dificultad para hablar y respirar. En estos casos, lo primero que se debe hacer es una intervención quirúrgica, no se debe dudar, se debe hacer una amigdalectomía. ¿Cuál es la principal complicación post-amidalectomía? La más grave post-quirúrgico es la hemorragia. Normalmente esa hemorragia puede suceder dentro de los primeros 10 días post-quirúrgico y lo normal es que se le indica a los padres que deben estar chequeando a su hijo mayormente durante las noches mientras duerme y si es que observaran que se hiera una hemorragia, se debe contactar con el médico tratante y a su vez debe indicárseles que no, dentro de esos 10 días no debe comer comidas muy duras porque también eso puede provocar que algún pedazo de comida pueda lesionar o que tal vez provoque la misma hemorragia, ¿no? También. Si estamos ante el caso de un paciente cuya hipertrofia amigdalina le produce apneas, debemos pensar netamente que lo primero, ¿no? El tratamiento debe ser quirúrgico mediante amigdalectomía, porque la apnea ya sabemos, en ese caso ya es una hipertrofia amigdalina más del grado 4, ¿no? Que le está produciendo un ajuste, es una indicación absoluta. Dentro de esas tenemos que la obstrucción de lo que es la orofaringe sea grave y en ese caso le produce apnea, ¿no? Así que el tratamiento es quirúrgico netamente. Bueno, continuando con el cuestionario, ahora vamos a ver preguntas sobre la patología faríngea. Bueno, planteamos la primera premisa, donde tenemos cuál de las siguientes alternativas no es una complicación supurativa obviamente, de la faringoamigdalitis. Tenemos las premisas de absceso periamigdalino, adenitis cervical, otitis media y glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Y la respuesta es la de glomerulonefritis postestreptocócica.
Como sabemos, en la explicación, que lo dividimos en dos complicaciones, las supuradas y las no supuradas. Las supuradas tenemos la subdivisión que es sistémicas y locales. En las sistémicas tenemos el shock séptico, la sepsis, fascitis necrotizante, y en las locales tenemos absceso periamigdalino, absceso retrofaringio, linfadenitis cervical supurada y celulitis cervical, ¿no? En cambio, en las no supuradas tenemos lo que son reacciones autoinmunes en el huésped, ¿no? Como es el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Que es la alternativa porque no es una complicación supurativa, ¿no? Y también, entre otras, tenemos la fiebre reumática aguda y desórdenes neuropsiquiátricos del paciente pediátrico. Bueno, otra premisa tenemos un caso de una mujer de 75 años de edad, consulta por malestar general, fiebre o odinofagia de 48 horas de evolución. En el examen físico, sus parámetros vitales eran temperatura de 36,5 grados centígrados, presión arterial de 110,85 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. En la valoración de otorrino se constató un absceso en el paladar blando, atención que ocupaba hemivelo derecho, palpándose una adenopatía flegmosa en el ángulo mandibular homolateral. No había trismus ni cuerpos extraños enclavados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos entre las alternativas absceso retrofaringio, adenitis cervical, absceso periamigdalino y otitis media complicada, ¿no? La respuesta sería el absceso periamigdalino. En la explicación tenemos que el absceso periamigdalino, ahí básicamente lo que nos orienta, ¿no? Porque primero empieza con una clínica general, ¿no? Que nos podría orientar a una faringoamigdalitis en general, pero lo que nos orienta más es cuando ya hablamos de las características en la valoración de otorrino, ¿no? Como es característico del absceso periamigdalino, que hay desplazamiento de la úvula y del paladar blando, y que se evidencia, ¿no? Mayormente en el ángulo mandibular, una adenopatía flemonosa, ¿no? Eso es característico de esta patología, ¿no? Y descartamos la adenitis cervical, ya que es un agrandamiento de las glándulas linfáticas, ¿no? En lo que es la región cervical y submandibular, el absceso retrofaringio, que es otra patología que no tiene estos síntomas característicos, y la otitis media, ¿no? Que tiene que ir a ver con el oído. Otra pregunta que nos planteamos es, ¿cuál de los siguientes signos y síntomas son más orientativos de la enfermedad de Lemierre? No, seleccione una. Tenemos la alternativa A, fiebre con faringitis con fiebre alta que progresa con embolias sépticas, fiebre alta, la premisa B, fiebre alta, adenopatía cervical dolorosa, exantema maculopapular difuso, pruriginoso, en ocasiones en el tronco y extremidades. En la C tenemos faringitis leve con febrícula, con membranas de color grisáceo adheridas a la mucosa faríngea, y en la D tenemos odinofagia y febrícula, además de vesículas dispersas en la cavidad oral y labios, ¿no? Que se ulceran y se resuelven sin dejar cicatriz. Y la respuesta sería la letra A, que es faringitis con fiebre alta que progresa con embolia séptica. En la explicación sería que la enfermedad de Lemierre es una rara complicación de la faringitis, ¿no? Causada por el agente etiológico que es Fusobacterium necrophorum, que tiene un signo patognomónico, que es la tromboflebitis de la vena yugular, ¿no? Sin embargo, la infección puede suponer un 10% de faringitis en adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Generalmente la clínica cursa leve o también puede presentarse, ¿no? En las primeras instancias con fiebre alta, ¿no? Que la clínica básicamente es parecida a la faringoamigdalitis estreptocócica, pero en ocasiones puede ser graves, ¿no? Con cuadros sépticos, disnias y émbolos sépticos pulmonares, ¿no? Como en este caso nos orienta más a una enfermedad de Lemierre la presencia de embolios sépticas.
¿Cuál de los siguientes agentes etiológicos causa la angina de Plau-Vincent? Bueno, tenemos en la alternativa A, Arcanobacterium haemolyticum, en la alternativa B, Streptococcus del grupo C y G, en la alternativa C, Mycoplasma pneumoniae, y en la alternativa D, Treponema microdentium, en la cual la respuesta es la D. En la explicación tenemos que la angina de Plau-Vincent es una gingivitis ulcerativa necrosante aguda, ¿no? O también llamada boca de trinchera, ¿no? Su agente etiológico más frecuente es el Treponema microdentium, ¿no? Que es una espiroqueta del borde de las encías, ¿no? Que también en menos frecuencia se puede dar por una infección mixta anaerobia, pero la más frecuente es la Treponema microdentium. Esta patología cursa con mala higiene bucal, halitosis, ¿no? Nos orienta en la clínica que es una forma unilateral, circunscrita en la amígdala palatina, ¿no? Y cursa con también sintomatología general, ¿no? Rinofagia unilateral, fetidez, ulceraciones en surcos gingivales, que no es la faringitis. Por último, tenemos cuál de las siguientes es un examen de laboratorio que me permite saber si el paciente ha pasado por una infección aguda de una faringoamigdalitis por estreptococos del grupo A o son portadores crónicos de esto. ¿Qué examen me podría dar? Entonces tenemos las alternativas, el test rápido de antígenos estreptocócicos, como en la letra B tenemos cultivo faríngeo, en la letra C BCG y PCR, y en la letra D tenemos anticuerpos anti-DNS o anticuerpos anti-streptolicina, ¿no? En la cual la respuesta sería la letra D. En la explicación sería que este examen de laboratorio es el que nos permite saber si es que el paciente ya ha tenido una exposición al estreptococos del grupo A o si es portador crónico de esto, ¿no? Diferenciándolo del test rápido, que básicamente me dice si es que en el momento el paciente tiene el antígeno, ¿no? Este test es rápido, ¿no? Y es de mucha utilidad, ¿no? Para un diagnóstico, ¿no? Pero el gol estándar sería el cultivo faríngeo, ¿no? Que es la prueba en la cual podemos saber, tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%, en la cual, pero el único inconveniente es que se da en un plazo, podemos obtener los resultados en un plazo de 24 o 48 horas, ¿no? Y las proteínas, el PCR y el BCG, son proteínas de fase aguda, ¿no? Reactantes de fase aguda que lo único que nos van a indicar es que si hay un proceso inflamatorio. Bueno, siguiendo con el cuestionario, tenemos como otra pregunta, en el tratamiento de la faringoamigdalitis aguda estreptocócica, ¿cuál sería la opción más adecuada en caso de mal cumplimiento por vía oral o presencia de vómitos con fármacos de primera elección? La respuesta sería la penicilina G dosis única intramuscular. Bueno, como explicación, tenemos de que esta patología, generalmente el de los fármacos de primera elección va a ser tanto la penicilina B o la amoxicilina, ¿no? Y en el caso de mal cumplimiento vía oral o vómitos está establecido la penicilina G benzatínica en dosis única intramuscular profunda, ¿no? En los cuales se da de acuerdo al peso del paciente. Y bueno, esto solamente se usa en estos casos, ¿no? Ya que la administración generalmente es muy dolorosa, por lo tanto no se recomienda en otros casos, solo en el caso de que tenga vómitos, que hay un riesgo de mal cumplimiento del tratamiento y que tenga un antecedente, por ejemplo, de fiebre reumática aguda. Como otra pregunta tenemos, con respecto a la faringitis eritematosa, es incorrecto. Es también llamada angina roja, tiene un largo periodo de incubación entre 10 a 15 días, se produce generalmente en estaciones de otoño e invierno y se visualiza congestión de la pared posterior de la faringe
úvula y pilares. Bueno, la respuesta es la B, tiene un largo periodo de incubación entre 10 a 15 días. Bueno, en la explicación tenemos que esta patología, la faringitis eritematosa, también es llamada comúnmente angina roja y es de etiología viral, más frecuentemente causada por el rinovirus. Se presenta en un corto periodo de incubación que dura de 1 a 3 días y generalmente se produce en estaciones de otoño e invierno. Y entre la sintomatología tenemos el cuadro febril, escalofríos, odinofagia, astenia, ardor faríngeo, y también se puede visualizar lo que es la congestión de la pared posterior faríngea junto a la úvula y los pilares, también pudiendo llegar a afectar a lo que son las amígdalas palatinas. En general, esta patología va a evolucionar sin complicaciones, pero solo en algunos casos puede sobreinfectarse provocando otitis, sinusitis, entre otros. Bueno, en otra pregunta tenemos, respecto a la mononucleosis infecciosa, ¿es cierto? La tríada clásica es faringitis, rinorrea y adenopatías. La transmisión es mediante saliva infectada. El tratamiento es quirúrgico y es causado únicamente por Toxoplasma gondii. La respuesta sería la B, la transmisión es mediante la saliva infectada. Y ya que a esta patología también se le denomina la enfermedad del beso, que se transmite directamente por la saliva, por lo tanto es más prevalente en niños y adultos jóvenes también. La mononucleosis es generalmente causada por el virus de Epstein-Barr, aunque también puede ser originada por citomegalovirus y Toxoplasma gondii, pero en menor proporción. Su tríada clásica va a corresponder a lo que es faringitis, fiebre y linfadenopatías, y su tratamiento es sintomático, ya que esta es una enfermedad autorresolutiva en algunos días. Corresponde a los criterios de Mackey-Sack modificados por Centor excepto afonía o ronquera, hipertrofia o exudado amigdalar, edad y fiebre mayor a 38 grados. La respuesta sería la A, afonía y ronquera. Bueno, como explicación tenemos la imagen, ¿no?, donde están todos los criterios. Tenemos que la mayoría de ellos suma un punto, ¿no? Tenemos a la fiebre mayor a 38 grados, la hipertrofia o exudado amigdalar, las adenopatías laterocervicales anteriores dolorosas, la ausencia de tos y la edad clasificada entre si es un niño entre 3 y 14 años o si es mayor de 15 años, ¿no? Y generalmente la suma de estos criterios es lo que nos va a dar las pautas para nosotros poder saber cuándo realizar un estudio microbiológico, ¿no? Y cuándo dar tratamiento también. Bueno, tenemos a un varón de 25 años con diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico que refiere dolor de garganta, dificultad para pasar los alimentos, carraspeo y sensación de ahogo desde hace un año. Además, refiere que estos síntomas aumentan al fumar o ingerir bebidas alcohólicas. El diagnóstico más probable es, tenemos a la faringoamigdalitis aguda, faringitis aguda, mononucleosis infecciosa y faringitis crónica. La respuesta sería la de faringitis crónica. Como explicación, tenemos de que la faringitis crónica va a ser de causas diversas y de etiologías múltiples, ¿no? Sin embargo, entre las que se destacan, tenemos la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el consumo de sustancias tóxicas como alcohol y tabaco que van a irritar la mucosa, ¿no? También se puede destacar lo que es el consumo crónico de antibióticos, ¿no? O de medicamentos. Es por eso que también es bueno indagarla si es que su patología ha sido tratada y no ha dado resultado y por cuánto tiempo la ha tenido, ¿no? La clínica consta de molestias faríngeas difíciles de caracterizar que aumentan con la deglución y al hablar, también odinofagia, disfagia, rinorrea posterior, carraspeo, sensación de quemadura, picor y de cuerpo extraño en la garganta, tos nocturna, sensación matinal de faringe rasposa, tenesmo faríngeo y regurgitaciones a distancia de las comidas, acompañadas también con sensaciones subjetivas de ahogo. Tenemos cuáles son los 3 serotipos más importantes de los virus causantes de la herpangina. Tenemos el virus Coxsackie tipo A10 y A16 y el virus Coxsackie tipo B y el enterovirus 71. Los más importantes vendrían a ser el virus Coxsackie A10, el tipo B y el enterovirus 71. El A16 no, porque es el segundo más frecuente, pero no cabe dentro de estos más importantes porque el virus
Coxsackie tipo B es el más frecuente y se da en niños mayormente. El Coxsackie A10 causa faringitis linfonodular, que es una distinta presentación clínica a la habitual, y por lo tanto debemos aprenderla. Y el enterovirus 71, que es el más letal, que tiene complicaciones más graves, y esas complicaciones graves son más frecuentes y tiene un alto potencial contagioso, y se ha estudiado que puede llegar a tener un potencial pandémico. ¿Cuál es el principal diagnóstico diferencial de la herpangitis? El principal diagnóstico diferencial de la herpangitis tendría que ser la gingivoestomatitis por virus del herpes simple tipo 1 tipo 2, ya que es el más similar de entre estos 5, porque ambos presentan lesiones orales ulcerosas con inflamación de la faringe posterior y fiebre, ya que entre los otros diagnósticos tenemos que pueden presentar lesiones en la cavidad oral, pero no van a ser ulcerosas, o la inflamación de la faringe se da en la pared anterior y no en la pared posterior, y algunos no presentan fiebre, no presentan fiebre, y que ambos, estos dos, la gingivoestomatitis puede o no presentar linfadenopatías cervicales, al igual que la herpangitis, que también puede o no presentar linfadenopatías cervicales. La diferencia vendría a ser que el virus del herpes simple produce con mayor frecuencia síntomas sistémicos, y por su transmisión, que vendría a ser vertical de madre e hijo, o sexual en los adultos, ¿no? ¿Y cuál de las siguientes no es una complicación grave de la herpangitis por enterovirus 71? Vendría a ser las convulsiones febriles, ya que es la complicación más frecuente en niños, y esta se da por el virus Coxsackie tipo B, casi siempre. Y ¿cuál no es una complicación mayor de la faringitis asociada al virus de la gripe? Mayormente las complicaciones mayores del virus de la gripe, aparte de la neumonía, vendría a ser la inflamación de los nervios, de los pares craneales, como la oftalmoplejía, o del sistema nervioso central, como la encefalitis o la encefalopatía, mientras que la meningitis bullosa es una complicación otológica y consiste en la inflamación de la membrana del tímpano, que puede tener o no flictenas. ¿Y cuál es el tratamiento más eficaz para el síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical? El tratamiento más eficaz vendría a ser el tratamiento quirúrgico, ya que no, no presenta tan buen pronóstico con los tratamientos farmacológicos. Y por su recurrencia en la fiebre, se puede ser peligroso para el niño, ¿no? La continuidad de esta enfermedad. Por lo tanto, el tratamiento más eficaz vendría a ser el tratamiento quirúrgico con la amigdalectomía. Patologías en cavidad oral y glándulas salivales. ¿Cuál es un factor que predispone a una infección de candidiasis? Diabetes mellitus tipo 2, VIH-Sida, uso de esteroides, uso de prótesis o retenedores dentales, todas. Bueno, en esta pregunta, todas cumplen, son factores que predisponen a una infección de candidiasis. Existen factores que son locales y sistémicos. En los factores locales tenemos a las alteraciones de la barrera mucosa, cambios de epitelio oral, alteraciones en la saliva. Y en los factores sistémicos tenemos los periodos extremos de la vida, o sea, los bebés y los adultos, los ancianos, alteraciones hormonales, alteraciones nutricionales y alteraciones inmunológicas. Aquí tenemos un cuadro donde se puede observar los factores locales y sistémicos y cuál es su mecanismo de acción. Por ejemplo, en el uso de los esteroides y antibióticos, el mecanismo de acción para que sea un factor de riesgo del desarrollo de candidiasis orofaringia es que estos esteroides y antibióticos suprimen la inmunidad celular e inhiben la fagocitosis, ¿no? Alterando así la flora endógena por el uso de antibióticos, favoreciendo el entorno para que se pueda proliferar la cándida.
El uso de dentaduras aumenta la adherencia de la cándida al material sintético de la dentadura, reduciendo el flujo de la saliva y el mal ajuste, el mal higiene bucal. Todo eso influye en que genere favorezca la proliferación de la cándida. La serostomía también, que esta es causada por medicamentos, por quimio, radioterapia u otras enfermedades y receptores de trasplante de médula. El mecanismo por el cual favorece al desarrollo de la candidiasis por medio de la reducción del efecto de dilución y de limpieza causada por la reducción en la secreción de la saliva y el bajo pH. También algunas alteraciones orales causadas por la quimioterapia y la radioterapia. En los factores sistémicos tenemos los medicamentos que generan la reducción de la inmunidad celular por la presencia de la neutropenia o alteración de la inmunidad celular. En los periodos extremos de la vida, como son los neonatos y ancianos, tenemos a los neonatos que pueden adquirir la infección durante el parto, o los ancianos mediante el uso de dentaduras postizas, ¿no? El VIH-Sida, que genera una depresión de los linfocitos, y todo esto favorece a la proliferación. La diabetes, por sus elevados niveles de glucosa, que reducen el factor quimiotáctico de la saliva, y algunas deficiencias nutricionales como el síndrome de malabsorción o restricción alimentaria. ¿Qué enterovirus causa la enfermedad boca-mano-pie? En este caso tenemos el ecchovirus 9, el enterovirus D68, el Coxsackie A16 y el Coxsackie virus B13. En esta pregunta, el agente que causa la enfermedad boca-mano-pie es el Coxsackie A13. Aquí tenemos un cuadro en el cual señala cuáles son los qué enterovirus genera, cuáles son los serotipos implicados con mayor frecuencia en cada síndrome, ¿no? En la enfermedad boca-mano-pie tenemos los Coxsackie A6, A9 y A16, y el Coxsackie B2 y B5, y el enterovirus 71. Paciente mujer de 15 años, que es asmática, con tratamiento de corticoides, que acude a consulta debido a que presenta placas blancas amarillentas sobre áreas eritematosas y en lengua y mucosa bucal. Al pasar el bajo lengua, se desprende dejando una zona de sangrado y enrojecimiento. ¿Qué clasificación clínica de candidiasis oral presenta? Tenemos la hiperplásica, la eritematosa, la pseudomembranosa y la quelitis angular. En este caso sería una pseudomembranosa. Aquí tenemos un cuadro de clasificación clínica de la candidiasis orofaringea, en el cual encontramos la pseudomembranosa, la eritematosa y la hiperplásica. En el caso de la pseudomembranosa, los signos y síntomas son placas blanco-amarillentas que se generan sobre áreas eritematosas en la mucosa bucal, lengua, encías y gargantas, y estas placas se pueden retirar fácilmente al ser frotadas y dejan un sangrado y enrojecimiento. En la población que afecta son los neonatos, los pacientes con VIH o cáncer, ancianos, sujetos con tratamiento de antibiótico-terapia. Otro tipo es la eritematosa, en la cual la mucosa va a ser eritematosa, sensitiva y muy dolorosa, con pocas o ninguna placa blanquecina. Las lesiones se pueden producir en el dorso de la lengua, en el paladar duro y en la mucosa. Aparece como parches planos de color rojo o en el dorso de la lengua, como parches atróficos con pérdida de las papilas. Y por último, la hiperplásica, que son placas gruesas queratóxicas adherentes de color blanco que se observan con frecuencia en la mucosa bucal y el borde lateral de la lengua. Y estas placas, a diferencia de la pseudomembranosa, no se pueden retirar por raspado. ¿Cuáles son las lesiones orales presentes en las enfermedades exantemáticas por sarampión? Aftas, vesículas blanquecinas, manchas de Copley, petequias, lengua aframbuesada. Las manchas de Copley sería la respuesta. Las manchas de Copley son lesiones pequeñas e irregulares, como vemos en la imagen, que son de tipo granular, de color rojizo con el centro
blanco azuláceo. Aparece en la mucosa oral, en la cara interna del carrillo, o también llamada mejilla, a nivel del primer molar inferior, aproximadamente en el 10º día posterior a una infección por el virus de sarampión, 2 a 3 días antes de que aparezca el exantema característico, y desaparece al iniciar el exantema, dejando una lesión eritematosa. Las manchas de Coughlin son consideradas el signo patoneumónico del sarampión. ¿Cuáles son las características de la enfermedad infecciosa por la escarlatina? Es producida por la toxina SPB y SPC, producidas por el Streptococcus beta hemolítico de grupo A. Afecta a los niños de 1 a 10 años y los síntomas orales son la lengua afrangüesada. Todas son las características. La lengua afrangüesada se debe a que las papilas se encuentran edematizadas. Siguiendo con el cuestionario, nos presenta un paciente varón que suele morderse los labios. Acude a consulta por la presencia de una tumefacción con aspecto azulado, indoloro y fluctuante la palpación. Con diagnóstico ya de mucosele, respecto a esta patología es incorrecto. Bueno, los conductos salivales, especialmente los de las glándulas salivales menores, se pueden traumatizar, habitualmente por una mordedura, como nos indican en el caso, y se rompen o desgarran por debajo de la mucosa superficial, ocasionando lo que es la patología del mucosele. Esta patología es mucho más común en el labio inferior, como se observa en la imagen. El contenido va a ser la saliva espesa y viscosa, y algunos casos de formación de mucosela remiten espontáneamente sin cirugía. Por ende, la alternativa es la C, porque la zona típica de presentación no es en el labio superior. Siguiente. Es falso respecto a la ránula. La ránula ya se le puede definir como un mucosele de la glándula salival sublingual. La ránula simple se refiere a una ránula que solamente está delimitada en el espacio sublingual. Ahí se observa una imagen donde se encuentra delimitada a nivel del espacio sublingual, pero ya cuando existe compromiso por debajo del músculo miloideo hacia el espacio submandibular, hablamos de una ránula cervical. El tratamiento de una ránula consiste en realizar una marsupialización, que es un tratamiento, una intervención quirúrgica, que consiste en el drenaje de esta ránula haciendo una incisión en una de las paredes con la posterior colocación de suturas circunferenciales que permite el drenaje de la glándula sublingual hacia el suelo de la boca. La alternativa C y la alternativa D estarían correctos. Además, las ránulas pueden alcanzar un tamaño mayor que los mucoseles debido a que la mucosa que los recubre es mucho más gruesa. Y aparecen con menos frecuencia que los mucoseles porque es menos probable que se produzca un traumatismo en el suelo de la boca. Entonces, es falso respecto a una ránula que aparezca con más frecuencia que los mucoseles. Es falso respecto a la cialolitiasis. La aparición de los cálculos en cualquiera de los conductos de las glándulas salivales se les conoce como cialolitiasis. La literatura nos menciona que es 2 veces más frecuente en varones, teniendo un pico de incidencia entre los 30 y los 50 años. La palpación bimanual de la glándula para estimular la producción de saliva puede revelar la ausencia total de flujo salival, sí, porque existe una obstrucción. Los cialolitos se evidencian en una radiografía cruzal mandibular. Sí, ahí se puede observar la radiografía que evidencia una imagen radiopaca. La glándula parótida está implicada en el 85% de los casos. En respecto a otras glándulas, esto es falso porque la glándula submandibular es la que está implicada en cerca del 85% de los casos de cialolitiasis debido a la naturaleza de secreción viscosa de ella, ya que la trayectoria del conducto de Wharton es mucho más sinuosa, larga y en contra de la gravedad. Alternativa D. Respecto a la parotiditis bacteriana aguda, es incorrecto. Bueno, la parotiditis bacteriana aguda, el principal agente implicado en ella, en esta patología, va a ser el Staphylococcus aureus. La presión bimanual del conducto de esteno puede expulsar un material purulento, como se evidencia en la imagen.
en la imagen se evidencia ahí el material purulento. Además, los factores de riesgo asociados a la parotiditis bacteriana van a estar de acuerdo a la deshidratación del paciente, por ejemplo, ante una intervención quirúrgica o un paciente senil, un paciente anciano que no suele consumir una cantidad adecuada de agua. Esta deshidratación puede predisponer a la parotiditis bacteriana. Y la infección retrógrada de la glándula parótida se propone como la principal causa de parotiditis bacteriana aguda, donde las bacterias van desde la boca a la glándula parótida por el conducto de seno. Entonces la alternativa incorrecta es la letra D. Respecto a la cialoadenitis viral es incorrecto. La etiología vírica más conocida es la infección por el paramyxovirus que afecta fundamentalmente a los niños en edad escolar. Esta alternativa es correcta, suele afectar a los niños menores de 15 años en el 85% de los casos. Las complicaciones más frecuentes incluyen orquitis, oforitis, hipoacusia neurosensorial, pancreatitis y meningoencefalitis, sí, también es correcta. La vacuna SPR nos brinda una inmunización frente al paramyxovirus. Sí, la vacuna que se encuentra en el protocolo del MINSA, el esquema de vacunación del MINSA nos indica que la vacuna contra el sarampión, paperas y rubiola, la SPR, nos brinda una inmunización frente al virus frente al virus que causa la parotiditis viral. Se aprecia frecuentemente la salida de exudado purulento por las carúnculas del conducto de seno. No, esto es mucho más frecuente asociado a una causa bacteriana, a una cialoadenitis bacteriana y no a una cialoadenitis viral. Esta es la incorrecta. Alternativa C.